Un accidente en las agitadas calles de Ciudad de México unió dos vidas que jamás debieron cruzarse. Un millonario al borde de la muerte y una niña mendiga, sin hogar ni pasado, se encontraron en un momento que cambiaría sus destinos para siempre. Pero lo que parecía una casualidad escondía un misterio que nadie podría haber imaginado. Hola y bienvenida a Voces del Alma. La siguiente historia es completamente ficticia y está diseñada únicamente con fines de entretenimiento y reflexión. La lluvia caía sin cesar aquella tarde en el Paseo de la Reforma. El cielo, cargado de nubes grises, parecía llorar sobre la ciudad mientras los relámpagos iluminaban, de vez en cuando, las imponentes torres y los edificios. Entre el bullicio de los automóviles y el sonido ensordecedor de los claxon, Leonardo Vargas conducía su lujoso auto deportivo. Era un hombre que, a simple vista, parecía tenerlo todo: dinero, poder y una influencia que alcanzaba los rincones más altos del mundo empresarial. Pero dentro de su corazón, un vacío profundo lo consumía, un abismo que ni siquiera él lograba comprender del todo. Esa tarde, Leonardo había recibido una llamada urgente de sus socios en el extranjero. La discusión sobre un proyecto millonario lo tenía distraído mientras intentaba maniobrar entre el tráfico. Su atención estaba dividida entre el volante y su teléfono. La velocidad aumentaba con cada segundo, al igual que su impaciencia. Las gotas de lluvia, gruesas y constantes, golpeaban con fuerza el parabrisas, dificultando su visión. Pero nada de eso importaba. Tenía que llegar a tiempo a su próxima reunión, donde se definiría el futuro de uno de sus proyectos más ambiciosos. En un instante fatídico, su teléfono vibró de nuevo, y con un rápido movimiento de mano intentó responder. Fue entonces cuando perdió el control. El auto derrapó violentamente sobre el pavimento mojado, girando sin rumbo hasta estrellarse contra un poste de luz con un estruendo que sacudió a quienes estaban cerca. El impacto fue brutal. El frente del auto quedó completamente destrozado, mientras que el motor escupía humo negro al cielo grisáceo. Un silencio momentáneo invadió el lugar, roto solo por el sonido de la lluvia golpeando los cristales rotos. Los transeúntes se detuvieron, algunos observando con horror, otros sacando sus teléfonos para grabar la escena. Nadie se atrevía a acercarse. El miedo a una explosión o a lo que pudieran encontrar los paralizaba. Dentro del vehículo, Leonardo estaba inconsciente, con la cabeza ladeada y un hilo de sangre corriendo por su frente. Su mundo, lleno de cifras y contratos, había quedado en pausa en un instante. Su vida, construida sobre bases de acero y concreto, colgaba de un hilo frágil y delgado. Fue entonces cuando una figura pequeña emergió entre las sombras. Valeria, una niña de apenas 8 años, observaba la escena con ojos grandes y atentos. Su cabello estaba empapado, y su ropa, vieja y desgastada, se pegaba a su piel por la lluvia. Desde su escondite, bajo un puente cercano donde solía refugiarse, había visto todo. Mientras los adultos dudaban y retrocedían, ella sintió un impulso que no podía ignorar. Había algo en ese hombre atrapado entre los restos del auto que la llamaba, algo que no podía explicar. Sin pensarlo dos veces, corrió hacia el vehículo destrozado. Los presentes la observaron con asombro. Algunos intentaron detenerla, gritando que era peligroso, pero la niña no escuchó. Sus pies descalzos resbalaban en el pavimento mojado, pero su determinación era más fuerte que el miedo. Se acercó al auto y, con una fuerza que parecía imposible para alguien de su tamaño, comenzó a intentar abrir la puerta del conductor. Estaba trabada, pero Valeria no se rindió. Golpeó el cristal con una roca que encontró en el suelo hasta que logró romperlo. Los fragmentos de vidrio cayeron como lluvia brillante mientras ella extendía sus pequeñas manos hacia el hombre inconsciente. Leonardo comenzó a recobrar el sentido mientras sentía las manos frías de la niña sobre su rostro. Sus ojos, pesados y entrecerrados, apenas lograban enfocarse. La primera imagen que vio fue el rostro de Valeria, empapado por la lluvia, con sus ojos grandes y llenos de una intensidad que lo dejó paralizado. Eran los mismos ojos que había visto incontables veces en sus sueños, los ojos de Camila, su esposa fallecida. Por un instante, pensó que estaba al borde de la muerte y que Camila había venido a buscarlo. Su corazón dio un vuelco, y un escalofrío recorrió su cuerpo. Valeria, ajena a las emociones que despertaba en el hombre,
logró desabrochar el cinturón de seguridad y tiró de él con todas sus fuerzas. Leonardo era mucho más grande y pesado que ella, pero eso no la detuvo. Usó todo su cuerpo para moverlo, arrastrándolo fuera del vehículo mientras el humo comenzaba a intensificarse. Cada paso era una lucha contra la gravedad, pero la niña no retrocedió ni una sola vez. Finalmente, logró sacarlo a un lugar seguro, lejos del vehículo que amenazaba con incendiarse. Los transeúntes se acercaron entonces, algunos ofreciendo ayuda, otros simplemente observando con asombro. Valeria se arrodilló junto a Leonardo, quien seguía aturdido y sangrando. Su respiración era irregular, y sus manos temblaban mientras trataba de enfocar la mirada. La lluvia seguía cayendo con fuerza, empapándolos a ambos, pero en ese momento, nada de eso importaba. Leonardo intentó hablar, pero las palabras no salían de su boca. Sus ojos seguían fijos en los de Valeria, buscando una explicación para lo que estaba viendo. El rostro de la niña era un espejo de recuerdos que creía enterrados. En su mente, las imágenes de Camila aparecieron con una claridad dolorosa, mezclándose con la realidad que tenía frente a él. Su cuerpo tembló, incapaz de procesar lo que sentía. Los paramédicos llegaron poco después, interrumpiendo el momento. Levantaron a Leonardo en una camilla y comenzaron a atender sus heridas. Uno de ellos intentó apartar a Valeria, pero ella se negó a moverse. Había algo en ese hombre que la mantenía allí, como si su destino estuviera ligado al de él de alguna manera que ni siquiera ella comprendía. Leonardo, antes de perder el conocimiento por completo, alargó su mano hacia ella, intentando aferrarse a la única certeza que tenía en ese momento, esos ojos llenos de vida que lo habían sacado de las sombras. Mientras la ambulancia se alejaba, llevando a Leonardo hacia un hospital cercano, Valeria quedó atrás, observando las luces rojas que se desvanecían en la distancia. A pesar de su corta edad, sentía que algo había cambiado para siempre. Lo que no sabía era que su vida y la de ese hombre estaban a punto de entrelazarse de maneras que ni el destino podría haber previsto. Leonardo no pudo evitar sentir un nudo en la garganta al ver a la niña de cerca. Era como mirar un reflejo de un pasado que había decidido enterrar. Los ojos de la pequeña, grandes y llenos de inocencia, parecían esconder una historia que estaba ansiosa por ser contada. Había algo en ella que despertaba una mezcla de emociones que no podía comprender del todo, nostalgia, dolor y una pizca de esperanza. El encuentro no había sido casual, o al menos eso comenzaba a pensar. Era como si el destino le estuviera jugando una de sus cartas más misteriosas. La niña se llamaba Valeria. Tenía apenas 9 años, aunque sus ojos reflejaban una madurez que no correspondía a su edad. Vivía en las calles, sin un hogar, sin una familia que la protegiera. Su ropa estaba desgastada y su cabello enredado, pero había en su postura una dignidad que no había sido quebrantada por las adversidades. Leonardo, incapaz de contener su curiosidad, comenzó a hacerle preguntas. Valeria contestaba con frases cortas, cargadas de una inocencia que resultaba desgarradora. Decía no recordar a sus padres ni de dónde venía. Todo lo que sabía era que las calles habían sido su hogar desde que tenía memoria. Leonardo intentó profundizar, pero las respuestas de Valeria parecían un muro de niebla impenetrable. Había algo más, algo que ella no decía, o quizá algo que ni siquiera recordaba. A pesar de su confusión, Leonardo sintió un impulso irrefrenable de protegerla. Algo en su corazón, una parte de él que había permanecido dormida durante años, comenzaba a despertar. Esa misma noche tomó una decisión que cambiaría el rumbo de ambos. Sin detenerse a pensar demasiado, llevó a Valeria a su mansión en Polanco. Durante el trayecto, no dejó de observarla a través del espejo retrovisor. Cada gesto de la niña lo sumía más en sus pensamientos. Al llegar, los empleados quedaron perplejos. Nunca antes habían visto a Leonardo actuar de manera tan impulsiva. La mansión, fría y silenciosa, pareció cobrar vida con la presencia de Valeria. La pequeña miraba todo a su alrededor con asombro, pero también con cautela, como si estuviera entrando en un mundo completamente ajeno al suyo. En los días que siguieron,
Leonardo no pudo apartar los ojos de ella. Había algo familiar en cada uno de sus movimientos. Su sonrisa, aunque tímida, tenía una chispa que le recordaba a alguien. Su manera de caminar, de girar la cabeza, incluso de jugar con los mechones de su cabello enredado, era inquietantemente conocida. Cada vez que la observaba, su mente viajaba al pasado. Una noche, incapaz de conciliar el sueño, fue a su despacho y abrió una vieja caja de madera que había estado guardando durante años. Dentro de la caja estaban las pocas pertenencias que había conservado de Camila, su esposa fallecida. Fotografías, cartas y pequeños objetos que habían formado parte de su vida juntos. Leonardo tomó una de las fotos y la sostuvo bajo la luz tenue del despacho. Era una imagen de Camila cuando era niña. Su corazón dio un vuelco al comparar la foto con el rostro de Valeria. El parecido era abrumador. Durante minutos que parecieron eternos, sostuvo la fotografía mientras su mente intentaba buscar una explicación racional. Pero no había ninguna. El recuerdo de Camila regresó con una fuerza que lo dejó sin aliento. Recordó su sonrisa, su voz, la forma en que llenaba cada rincón de su vida con luz. La había perdido de manera trágica, y su ausencia había dejado un vacío que nunca pudo llenar. Pero ahora, frente a él, estaba Valeria, una niña que parecía llevar consigo la esencia de Camila. Esa noche, Leonardo se sumergió en sus recuerdos, repasando cada detalle de su vida con Camila, buscando alguna pista que pudiera explicar lo que estaba ocurriendo. Los días se convirtieron en semanas, y la presencia de Valeria comenzó a transformar la rutina en la mansión. Los empleados, al principio desconcertados, empezaron a encariñarse con la niña. Su risa llenaba los espacios vacíos, y su curiosidad por todo lo que la rodeaba contagiaba a quienes la observaban. Pero para Leonardo, cada día era un torbellino emocional. Había noches en las que se levantaba de la cama y caminaba hasta la habitación de Valeria solo para verla dormir. En esos momentos, una mezcla de ternura y ansiedad lo invadía. Necesitaba respuestas, pero también temía obtenerlas. Una tarde, mientras Valeria jugaba en el jardín, Leonardo decidió observarla desde la ventana de su despacho. La niña corría entre las flores, riendo con una alegría que parecía iluminar el entorno. Era imposible ignorar el parecido con Camila. Pero más allá de las similitudes físicas, había algo en su espíritu que también evocaba su recuerdo. Leonardo comenzó a preguntarse si el destino le estaba ofreciendo una segunda oportunidad, una forma de redimirse por los errores del pasado. Esa noche, mientras revisaba nuevamente las fotografías de Camila, una idea comenzó a formarse en su mente. Necesitaba saber la verdad. No podía seguir viviendo con la duda. La posibilidad de que Valeria fuera algo más que una coincidencia era demasiado poderosa como para ignorarla. Pero al mismo tiempo, tenía miedo de lo que podría descubrir. Sabía que, una vez que iniciara el camino hacia la verdad, no habría vuelta atrás. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones. Leonardo intentaba comportarse con normalidad frente a Valeria, pero en su interior se libraba una batalla. Cada gesto de la niña, cada palabra que pronunciaba, parecía acercarlo más a una revelación que no estaba seguro de querer enfrentar. Finalmente, tomó la decisión que había estado postergando. No podía vivir con la incertidumbre. Era hora de buscar respuestas. Con esa determinación, Leonardo supo que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. La tormenta que rugía fuera parecía reflejar el caos en el interior de Leonardo. Los pensamientos se arremolinaban en su mente, tan furiosos y confusos como el cielo cargado de relámpagos. Había pasado días observando a Valeria con una mezcla de incredulidad y fascinación. Su mente, siempre lógica y analítica, se resistía a aceptar lo que su corazón comenzaba a susurrarle. Cada gesto, cada mirada de la niña, era como una punzada en un recuerdo olvidado que ahora amenazaba con desbordarse. Sin embargo, la posibilidad de que aquello fuera una simple coincidencia también lo atormentaba. La decisión de recurrir a una prueba de ADN no fue sencilla. Durante años, Leonardo había confiado en la certeza de los números y los hechos.
Pero esta situación estaba fuera de cualquier lógica que conociera. Cada vez que contemplaba la posibilidad de obtener una respuesta definitiva, un miedo profundo lo paralizaba. ¿Qué pasaría si los resultados confirmaban lo que su corazón sospechaba? ¿Y qué pasaría si no lo hacían? Finalmente, tras noches de insomnio y debates internos, Leonardo se levantó temprano una mañana y tomó el teléfono. Llamó a un laboratorio privado de confianza y concertó una cita. La voz al otro lado de la línea sonaba profesional y mecánica, pero en su interior todo era un grito de incertidumbre. Mientras daba los detalles necesarios, sentía que cada palabra lo acercaba más a una verdad que podría cambiarlo todo. Recolectar la muestra de ADN de Valeria fue un acto lleno de nerviosismo y cautela. Durante una tarde en la que Valeria estaba absorta dibujando en un cuaderno que él le había dado, Leonardo tomó un peine que había usado la niña y lo guardó cuidadosamente en una bolsa. Lo hizo con tanta discreción que ella ni siquiera notó su ausencia por unos minutos. Aquel pequeño objeto ahora contenía respuestas que él no estaba seguro de querer escuchar. El viaje al laboratorio fue silencioso y tenso. Mientras conducía, el ruido del tráfico se volvía un eco distante. Llegó al edificio gris y funcional, cuya apariencia estéril contrastaba con el peso emocional que cargaba. Al entregar la muestra, sus manos temblaban ligeramente, pero mantuvo la compostura. El técnico que lo atendió no hizo preguntas, solo le entregó un recibo y le explicó el proceso. Le dijeron que los resultados tardarían unos días, un lapso que a Leonardo le pareció eterno. En los días que siguieron, Leonardo se sumió en un estado de aislamiento. Aunque Valeria seguía siendo una presencia constante en la casa, él evitaba cualquier interacción prolongada. Sus pensamientos lo consumían, cada uno más inquietante que el anterior. Las noches eran las peores. Se quedaba despierto en su estudio, rodeado de fotografías antiguas y documentos de Camila, buscando algún indicio que pudiera haber pasado por alto en el pasado. Cada sonrisa en una foto, cada mirada, parecía interrogarlo. Comenzó a recordar momentos específicos con Camila. La imagen de su esposa le parecía más viva que nunca, pero también más distante. Revivió conversaciones olvidadas, miradas compartidas, y de repente surgió la posibilidad de secretos que nunca imaginó. ¿Acaso Camila había llevado una vida paralela que él desconocía? ¿Era posible que hubiera tenido un hijo y se lo hubiera ocultado? Pero eso no tenía sentido. Había estado con ella casi todo el tiempo durante los años que estuvieron casados. A medida que pasaban los días, las preguntas en su mente tomaron un matiz más personal. Se preguntó si de alguna manera él era responsable de lo que estaba sucediendo. Tal vez había sido tan absorbido por su trabajo y su ambición que no había notado las señales de algo importante. Se sintió invadido por la culpa, un sentimiento que rara vez había experimentado con tanta intensidad. Valeria, por su parte, parecía ajena al torbellino interno de Leonardo. Pasaba sus días explorando la mansión, maravillada por cosas que para él eran comunes. La inocencia de la niña contrastaba dolorosamente con la complejidad de sus emociones. Había momentos en los que Leonardo la observaba desde la distancia, y un nudo se formaba en su garganta. A pesar de todo, había algo en ella que lo hacía querer protegerla, aunque aún no pudiera definir exactamente por qué. Una noche, mientras Valeria dormía en su habitación, Leonardo salió al jardín. La brisa fresca y el aroma de las flores no lograban calmar su mente. Se preguntó cómo había llegado a este punto, como una niña que apareció de la nada había desenterrado sentimientos y recuerdos que creía enterrados para siempre. Levantó la vista al cielo, como si esperara una respuesta divina. El día de los resultados se acercaba, y con ello, la tensión en su interior crecía. Comenzó a evitar mirar a Valeria directamente, temeroso de que sus ojos le revelaran más de lo que podía manejar. En su mente, ya no solo se trataba de encontrar respuestas, sino de enfrentarse a una posible verdad que cambiaría su vida para siempre. Cuando finalmente llegó la notificación de que los resultados estaban listos, Leonardo sintió un frío recorriendo su cuerpo. El mensaje del laboratorio era simple, pero sus palabras pesaban como plomo en su mente.
Mientras tomaba el teléfono para confirmar la entrega del sobre, sus manos temblaban como nunca antes. Antes de continuar la historia, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y dejar un comentario sobre lo que has pensado de la historia hasta ahora. Los últimos días antes de recibir el sobre fueron un tormento. Cada minuto parecía eterno, y cada sonido en la casa lo sobresaltaba. Valeria seguía moviéndose por la casa con su habitual curiosidad, pero ahora él la observaba con una mezcla de temor y anhelo. Finalmente, el sobre llegó. Leonardo lo tomó con manos temblorosas y lo llevó a su estudio. La decisión de abrirlo o no se convirtió en una batalla interna que duró horas. Sabía que dentro de ese sobre había una verdad que lo definiría, pero también tenía miedo de enfrentarse a ella. La imagen de Camila apareció en su mente una vez más. Recordó su risa, su calidez, y las promesas que se habían hecho. Pero ahora, esa imagen estaba ligada a Valeria de una manera que no podía comprender del todo. Finalmente, con un suspiro profundo, decidió que no podía retrasarlo más. Tomó un cuchillo de papel, deslizó la hoja sobre el sobre y sintió como su corazón latía con fuerza en su pecho. El amanecer se asomaba tímido, pero para Leonardo era como si el sol se hubiese negado a salir. Sentado frente a su escritorio, con el sobre cerrado entre las manos, sentía el peso de lo que estaba a punto de descubrir. Todo en él estaba tenso. Su respiración, entrecortada, su corazón, como un tambor desenfrenado, sus manos, incapaces de sostener el papel sin temblar. Había pasado días imaginando este momento, pero ahora que estaba aquí, deseaba poder retroceder en el tiempo y evitarlo todo. Sabía que, una vez abiertas esas páginas, no habría marcha atrás. Aquellas letras contenían una verdad absoluta, algo que ni siquiera él podría controlar. Finalmente, reunió el valor necesario, rasgó el sobre y desplegó los documentos con una lentitud casi ritual. Su mirada se detuvo en una única palabra que parecía gritarle desde el papel: coincidencia, nula. Valeria era su hija biológica. El documento cayó de sus manos como si quemara, flotando al suelo con un leve susurro que, sin embargo, resonó en la habitación como un trueno. Leonardo quedó paralizado. Su mente se llenó de imágenes, recuerdos y preguntas. Cada pensamiento era más confuso que el anterior. Valeria era su hija, pero eso era imposible. Camila nunca había estado embarazada. Nunca había habido señales, indicios, ni siquiera sospechas. Se inclinó para recoger el papel, como si al mirarlo de nuevo pudiera descubrir algún error. Su mirada recorría una y otra vez las líneas del informe, buscando desesperadamente una explicación lógica que no existía. Los números eran exactos, las pruebas irrefutables. No había margen de error. Valeria era su hija, pero entonces, ¿cómo había llegado hasta él? La habitación, que siempre le había parecido un refugio, ahora lo asfixiaba. Se levantó bruscamente, empujando la silla hacia atrás con tanta fuerza que ésta cayó al suelo. Necesitaba aire, necesitaba espacio, pero sobre todo necesitaba respuestas. Caminó de un lado a otro, sus pasos resonando contra las paredes mientras su mente intentaba atar cabos que parecían imposibles de conectar. Recordó cada detalle de su vida con Camila. Habían pasado años juntos, compartiendo una relación intensa pero compleja. Era cierto que habían tenido sus momentos difíciles, periodos en los que el trabajo de él y las inseguridades de ella los habían distanciado, pero nunca algo tan drástico como para que ella le ocultara algo así. Pensó en Valeria, en la forma en que había llegado a su vida de manera tan inesperada. Desde el primer momento en que la vio, algo dentro de él se había removido, pero siempre había atribuido esa sensación a la simple compasión. Ahora comprendía que era mucho más que eso. La presencia de Valeria en su vida cobraba un nuevo significado, uno que lo llenaba tanto de emoción como de incertidumbre. Sentía una conexión innegable con ella, pero ahora también una pesada responsabilidad. Era su hija, su sangre, y de repente todas las dudas y temores que había reprimido durante días se transformaron en un torrente de emociones. La confusión dio paso a la culpa.
Se preguntó cómo había sido posible que no se diera cuenta antes. ¿Cómo no había visto en Valeria los rasgos de su propia familia, las pequeñas señales que ahora parecían tan evidentes? Se sintió ciego, torpe, incapaz de reconocer lo que estaba frente a él. Sin embargo, a medida que las horas pasaban, una nueva emoción comenzó a surgir, el miedo. Si Valeria era su hija, ¿qué significaba eso sobre su relación con Camila? La certeza de que Camila nunca había estado embarazada lo atormentaba. Recordó cada conversación, cada gesto, cada momento en que había estado a su lado. ¿Podía haberle mentido de una manera tan devastadora? Leonardo se sentó nuevamente, apoyando la cabeza entre sus manos. El cansancio comenzaba a pasarle factura, pero no podía detenerse. Su mente estaba en constante movimiento, reconstruyendo fragmentos de su pasado, buscando respuestas donde antes no había preguntas. Decidió hacer algo que no había hecho en años. Subió al ático, donde guardaba las pertenencias de Camila. El olor a polvo y a madera vieja lo golpeó al abrir la puerta, pero no le importó. Se abrió paso entre cajas y muebles cubiertos por sábanas, buscando cualquier cosa que pudiera darle una pista. Encontró álbumes de fotos, cartas antiguas, objetos que alguna vez habían significado algo para ellos como pareja. Cada objeto era un recordatorio doloroso de lo que habían compartido y de lo que ahora parecía estar teñido de misterio. Abrió una caja que contenía los diarios de Camila. No recordaba que ella tuviera el hábito de escribir, pero allí estaban, llenos de páginas cuidadosamente escritas con su letra delicada. Pasó las hojas con cuidado, leyendo fragmentos aquí y allá, buscando algo que pudiera darle sentido a lo que estaba ocurriendo. Pero nada parecía encajar. Regresó al informe una vez más. Lo extendió sobre la mesa y lo observó detenidamente, como si al mirarlo el tiempo suficiente pudiera descubrir algún error. Pero los números no mentían. Las probabilidades eran absolutas. Valeria no era solo una niña que había aparecido en su vida por casualidad. Era su hija. A medida que la noche avanzaba, Leonardo se dio cuenta de que no tenía más remedio que enfrentarse a esta verdad. Pero las preguntas seguían acumulándose, cada una más pesada que la anterior. Si Camila nunca estuvo embarazada, ¿cómo había nacido Valeria? ¿Qué significaba todo esto para su pasado, para su relación con Camila, e incluso para su futuro con Valeria? Se miró en el espejo que colgaba en la pared. Los ojos que lo devolvían la mirada estaban llenos de incertidumbre, pero también de determinación. Sabía que no podía detenerse aquí. Había algo más que descubrir, algo que Camila le había ocultado y que ahora amenazaba con salir a la luz. El reloj marcaba las 3 de la mañana cuando Leonardo, exhausto pero incapaz de dormir, se recostó en el sofá de su estudio. El informe seguía sobre la mesa, un recordatorio constante de que su vida había cambiado para siempre. Leonardo no lograba apartar la vista del diario. Aquella pequeña libreta de tapas desgastadas, que había permanecido escondida entre cajas polvorientas en el ático, se había convertido en una ventana a un pasado que desconocía. Sus manos temblaban al pasar las páginas, sus ojos recorrían cada palabra escrita con la elegante y ordenada caligrafía de Camila. No era solo un diario, era un testimonio de los secretos más oscuros y profundos de la mujer que había amado con devoción. Todo comenzó a desmoronarse cuando encontró una entrada fechada varios meses antes de su muerte. Camila relataba un periodo de su vida del que nunca le había hablado. Un periodo en el que habían estado distanciados, cuando sus negocios lo habían absorbido por completo y ella había decidido alejarse por un tiempo. En esas líneas, Camila describía con detalles escalofriantes cómo había quedado embarazada durante esa separación y cómo, enfrentada al miedo y la soledad, había tomado la decisión más difícil de su vida: dar a su hija en adopción. Leonardo leyó esas palabras una y otra vez, incapaz de procesar lo que significaban. Su mente retrocedió a esos meses en los que habían estado distantes. Recordó cómo había puesto todo su enfoque en cerrar un acuerdo multimillonario que determinaría el futuro de su imperio. Camila había intentado hablar con él, pero él siempre había estado demasiado ocupado.
Ahora comprendía el precio de su indiferencia. La descripción de Camila era desgarradora. Relataba cómo había sentido el vacío de su ausencia, cómo la había consumido el miedo a enfrentar la maternidad sola y cómo había llegado a la conclusión de que Leonardo, cegado por sus ambiciones, nunca aceptaría un hijo en ese momento. Había buscado una agencia de adopciones discretamente, evitando que la noticia se filtrara a la prensa o llegara a él. Había elegido a una pareja que, según describía, le había parecido amorosa y estable. El corazón de Leonardo se rompió al imaginar a Camila atravesando todo eso sola. Se preguntó cuánto dolor había llevado en silencio, cuántas noches había llorado mientras él estaba a miles de kilómetros, en hoteles de lujo, celebrando éxitos que ahora le parecían vacíos. Cada palabra en el diario era un dardo directo a su corazón, cada frase una evidencia de su ceguera emocional. Sin embargo, lo que más lo devastó fue la forma en que Camila justificaba su decisión. Ella escribió que lo había hecho por amor. Por amor a una hija que merecía algo mejor que la frialdad de un hogar donde el trabajo siempre era la prioridad. Por amor a un hombre que, según ella, nunca estaría preparado para ser padre. Esa percepción lo hería profundamente, porque revelaba la imagen que Camila tenía de él, un hombre incapaz de priorizar a su familia. Pasó horas en esa habitación, rodeado de cajas y recuerdos, con el diario en su regazo. El silencio era casi insoportable, roto solo por el crujido de la madera bajo sus pies cuando se levantaba a caminar de un lado a otro. Intentaba recordar cada detalle de su tiempo con Camila, buscando alguna señal, alguna pista que le hubiera advertido de lo que estaba ocurriendo. Pero no había nada. Camila había sido una maestra en ocultar su dolor. Decidió revisar el resto del diario, buscando más información. Encontró entradas que hablaban de su amor por él, de cómo había intentado justificar sus ausencias, de cómo había luchado por mantener viva su relación a pesar de la distancia emocional que los separaba. También encontró pasajes llenos de dudas, donde Camila cuestionaba si había tomado la decisión correcta al casarse con él. Esa ambivalencia lo atormentaba, porque demostraba que, a pesar de su amor, ella había sentido que siempre estaba sola. En una de las últimas páginas, Camila hablaba de la niña. La describía como un rayo de luz en medio de la oscuridad, alguien que le había dado esperanza cuando más lo necesitaba. Pero también relataba el desgarrador momento en que tuvo que despedirse de ella. Leonardo sintió un nudo en la garganta al leer cómo Camila había llorado al entregar a su hija en brazos de los adoptantes, rogando en silencio que la cuidaran y la amaran como ella no había podido hacerlo. Ese detalle lo atormentó más que cualquier otra cosa. Intentó imaginar el dolor que Camila debió haber sentido en ese momento, el peso de una decisión que la había marcado para siempre. También sintió una profunda rabia consigo mismo, porque todo eso podría haberse evitado si él hubiera estado presente, si hubiera sido el hombre que Camila necesitaba. Leonardo cerró el diario y lo colocó sobre la mesa con cuidado, como si fuera un objeto frágil que podría romperse en cualquier momento. Permaneció en silencio, mirando al vacío. Su mente estaba llena de preguntas. ¿Qué había pasado con esa niña? ¿Dónde estaba ahora? ¿Era posible que? Sacudió la cabeza, tratando de alejar un pensamiento que comenzaba a formarse en su mente. Era demasiado pronto para sacar conclusiones. Necesitaba respuestas concretas. Pero una cosa era clara, no podía ignorar lo que había descubierto. Camila había llevado ese secreto a la tumba, pero ahora era su responsabilidad desenterrarlo y enfrentarlo. A lo largo de los días siguientes, Leonardo se dedicó a investigar. Revisó viejas cartas, correos electrónicos y agendas en busca de pistas. Encontró mensajes que Camila había intercambiado con la agencia de adopciones, aunque muchos detalles habían sido borrados o censurados. También encontró fotografías que nunca había visto, donde Camila aparecía con una ligera curva en el abdomen que ahora reconocía como el inicio de su embarazo. Esas imágenes lo llenaron de una mezcla de ternura y tristeza. Un día, mientras revisaba una caja de documentos antiguos, encontró algo que lo dejó helado. Era una pequeña medalla de oro con un grabado en la parte trasera, el nombre Valeria.
Recordó haber visto esa misma medalla antes, colgando del cuello de la joven que había recogido de las calles. Un escalofrío recorrió su cuerpo al darse cuenta de lo que eso podía significar. Sin embargo, necesitaba pruebas. No podía confiar solo en una corazonada. Decidió contactar a la agencia de adopciones mencionada en los documentos. Fue un proceso largo y frustrante, lleno de obstáculos legales y burocráticos. Pero Leonardo estaba decidido. No descansaría hasta descubrir toda la verdad. Cada nueva pista lo acercaba más a una conclusión que temía pero también deseaba confirmar. Su vida había cambiado para siempre desde el momento en que había abierto ese diario, y ahora sabía que su camino estaba irremediablemente ligado al de Valeria. El secreto de Camila había abierto una herida en su corazón, pero también le había dado una nueva razón para vivir. Aunque el camino hacia la verdad estaba lleno de dolor e incertidumbre, Leonardo estaba dispuesto a recorrerlo hasta el final, porque sabía que al final de ese viaje podría encontrar algo que el dinero nunca había podido comprar: redención. Leonardo no podía dormir desde que descubrió que Valeria era su hija biológica. Las preguntas martillaban su mente sin cesar. ¿Cómo había terminado una niña de sangre suya viviendo en la miseria y el abandono? El papel con los resultados de ADN, ahora arrugado por sus manos temblorosas, estaba sobre la mesa de su estudio. Miraba fijamente las letras impresas, esperando que las respuestas se materializaran por sí solas, pero lo único que llegaba era un silencio pesado y abrumador. Decidió contratar a un investigador privado, un hombre discreto y eficiente que había ayudado a resolver asuntos delicados en el pasado. Leonardo le dio pocos detalles, solo lo necesario para no levantar sospechas, pero dejó claro que necesitaba respuestas rápidas y contundentes. ¿Quién era Valeria, dónde había estado y cómo había llegado a vivir en las calles? El investigador prometió comenzar de inmediato. Los días siguientes fueron una tortura para Leonardo. Cada vez que pensaba en la posibilidad de que su hija hubiera sufrido abusos, hambre o frío, una ola de culpa y rabia lo invadía. Recordaba los lujos innecesarios en los que había gastado su fortuna, los viajes exóticos, los autos deportivos, todo mientras su propia hija podía haber estado mendigando un pedazo de pan. Se preguntaba si había visto a Valeria alguna vez antes de aquel encuentro en el hospital y simplemente no lo había notado. La idea de que su indiferencia pudiera haberla condenado lo carcomía. El investigador regresó a los pocos días con información inicial. Valeria había estado en un orfanato desde los 2 años hasta los 5. El orfanato, ubicado en una pequeña ciudad a varias horas de distancia, había cerrado sus puertas hace años, pero algunos registros habían sido transferidos a una institución gubernamental. El investigador tenía copias de los documentos, una ficha con el nombre de Valeria, su fecha de nacimiento y una breve nota que indicaba que había sido entregada en adopción a una pareja local. Leonardo sintió una mezcla de alivio y angustia. Alivio porque Valeria había encontrado un hogar, aunque fuera por un tiempo, y angustia porque todavía había vacíos en la historia. ¿Quiénes eran esas personas que la adoptaron y por qué no estaban con ella ahora? El investigador continuó con su trabajo, rastreando cualquier pista sobre la pareja adoptiva. No tardó en encontrar un artículo de periódico que relataba un trágico accidente automovilístico ocurrido hace más de una década. Una pareja había perdido la vida en la carretera, dejando atrás a una hija de 5 años. El corazón de Leonardo se hundió al leer el artículo. Esa niña era Valeria. El destino había sido cruel con ella desde el principio. Perdía a una madre biológica que nunca supo que existía, luego a sus padres adoptivos, y finalmente era arrojada a un mundo hostil y despiadado. ¿Qué clase de vida había tenido desde entonces? Imaginó a una pequeña de 5 años llorando sola en un sistema que no estaba diseñado para cuidar, sino para sobrevivir. El investigador también había localizado a una trabajadora social que recordaba vagamente el caso. La mujer, ahora retirada, aceptó reunirse con Leonardo. En su humilde casa, rodeada de recuerdos de su larga carrera, la trabajadora social relató lo que pudo recordar. Valeria había pasado algunos meses en un hogar temporal después de la muerte de sus padres adoptivos,
pero la experiencia había sido traumática. La pareja que la cuidaba la había tratado como una carga, y la niña, asustada y confundida, había escapado una noche y nunca regresó. Leonardo escuchó cada palabra con el corazón en un puño. Antes de continuar la historia, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y dejar un comentario sobre lo que has pensado de la historia hasta ahora. Se imaginó a Valeria, sola en las calles, luchando por sobrevivir. Ni siquiera podía entender cómo había logrado mantenerse con vida durante tantos años. La trabajadora social recordó que había intentado buscarla, pero sin éxito. Los recursos eran limitados, y los niños como Valeria a menudo desaparecían sin dejar rastro. Leonardo regresó a casa sintiéndose más perdido que nunca. Había recuperado fragmentos del pasado de Valeria, pero cada respuesta solo traía más preguntas. ¿Por qué Camila no le había contado sobre ella? ¿Por qué nadie había intervenido antes? ¿Cómo podía reparar años de dolor y abandono? Se sentía impotente frente a la magnitud de lo que había descubierto. Pasó horas revisando los documentos y notas que el investigador había recopilado, buscando algo que le diera una pista sobre el paradero de Valeria durante esos años. Una fotografía vieja del orfanato llamó su atención. Era una imagen borrosa y desgastada, pero mostraba a varios niños jugando en el patio. Entre ellos, una pequeña con el cabello desordenado y una sonrisa tenue. Era Valeria. Su corazón se estrujó al verla tan inocente y vulnerable. Cuánto había cambiado desde entonces. El investigador también había encontrado registros médicos antiguos que indicaban que Valeria había estado hospitalizada en varias ocasiones por desnutrición y enfermedades comunes en niños sin acceso a atención adecuada. Leonardo no podía dejar de pensar en cuánto había sufrido. Mientras él vivía rodeado de comodidades, su hija había luchado por cada día de su existencia. Finalmente, decidió visitar el orfanato, aunque ahora solo quedaban ruinas. Caminar por el lugar fue como adentrarse en el pasado. Las paredes descascaradas y los juguetes rotos eran testigos mudos de las historias que se habían tejido allí. Leonardo se arrodilló en el suelo, incapaz de contener las lágrimas. Sentía el peso de su responsabilidad, no solo como padre, sino como ser humano. Había fallado de muchas maneras, pero ahora tenía una oportunidad de cambiar las cosas. Regresó a casa con la determinación de encontrar a Valeria y hacer todo lo posible por enmendar el pasado. Cada paso en su investigación lo acercaba más a ella, pero también lo confrontaba con sus propias fallas y la complejidad de las decisiones que habían llevado a este momento. Valeria no solo era una víctima del sistema, también era un reflejo de cómo las prioridades equivocadas podían destruir vidas. A medida que las piezas del rompecabezas se unían, Leonardo se dio cuenta de que no podía cambiar el pasado, pero tenía el poder de transformar el futuro. Su hija había sobrevivido contra todo pronóstico, y ahora era su turno de demostrar que era digno de llamarse su padre. Sabía que el camino no sería fácil, pero estaba dispuesto a enfrentarlo, sin importar lo que costara. Leonardo sintió un nudo en la garganta mientras se sentaba frente a Valeria. La pequeña, con su cabello desaliñado y sus ojos llenos de preguntas, no sabía lo que estaba por venir. Durante días, él había ensayado las palabras en su mente, buscando la manera de contarle todo sin abrumarla, pero nada parecía suficiente. La verdad pesaba como una losa sobre sus hombros, y el temor a no ser aceptado por ella le carcomía el alma. No obstante, su decisión estaba tomada, no habría más secretos. Con una voz que intentó mantener firme, comenzó a relatarle la historia de Camila. Describió cómo había sido el gran amor de su vida, una mujer cuya bondad y fortaleza lo habían cambiado para siempre. Habló de los sueños que habían compartido, de los momentos felices que habían vivido y también de las dificultades que enfrentaron. Pero cuando llegó al momento de revelar que Camila era su madre biológica, sus palabras se quebraron. Valeria lo miraba fijamente, sin comprender del todo lo que significaba. Él continuó, esforzándose por mantener la calma. Explicó cómo había descubierto el secreto que Camila había guardado durante años. Le relató la angustia de encontrar las palabras en aquel diario,
de imaginar el dolor que su madre debió haber sentido al tomar la decisión de darla en adopción. Le aseguró que no había sido por falta de amor, sino porque pensó que era lo mejor para ella en ese momento. Valeria frunció el ceño, tratando de asimilar cada palabra. Leonardo se detuvo un momento para observarla. La niña se había encogido en su asiento, abrazando sus rodillas, pero sus ojos brillaban con una mezcla de curiosidad y confusión. A pesar de su corta edad, había vivido experiencias que la habían hecho más fuerte de lo que debería ser cualquier niña. La vida en las calles le había enseñado a desconfiar, a mantenerse alerta, pero también le había robado la inocencia. Leonardo sintió una punzada de culpa al pensar en todo lo que ella había pasado mientras él vivía rodeado de comodidades y lujos. Continuó hablándole de su compromiso de cambiar las cosas, de asegurarse de que nunca más tuviera que enfrentarse al mundo sola. Le prometió que la protegería, que estaría a su lado en todo momento. Pero las palabras parecían insuficientes frente a la realidad que Valeria había vivido. Durante largos minutos, la niña permaneció en silencio, como si estuviera procesando todo lo que él le había contado. Finalmente, levantó la mirada y se acercó lentamente a él. Leonardo sintió que el tiempo se detenía cuando ella envolvió sus brazos alrededor de su cuello. Aquella muestra de afecto lo desarmó por completo. Durante años, había construido una barrera emocional para protegerse del dolor, pero ese momento lo hizo sentir vulnerable de una manera que nunca había experimentado. Mientras la abrazaba, sintió como una oleada de emociones lo invadía: culpa, amor, esperanza. Comprendió que ese abrazo significaba más de lo que las palabras podían expresar. Valeria, a pesar de todo, estaba dispuesta a darle una oportunidad. Los días que siguieron estuvieron llenos de altibajos. Leonardo intentó ganarse la confianza de Valeria, mostrándole que no solo quería ser un padre para ella, sino también un refugio. La llevó a conocer su hogar, un lugar que hasta entonces había estado lleno de frío y soledad, pero que ahora empezaba a transformarse con su presencia. Decoraron juntos su habitación, eligiendo colores y detalles que la hicieran sentir cómoda. Valeria, aunque todavía reservada, comenzó a mostrar pequeñas señales de confianza. Leonardo también quiso conocer más sobre el tiempo que ella había pasado en las calles. Cada historia que Valeria compartía era como una daga en su corazón. Le habló de noches frías, de personas que habían intentado hacerle daño, pero también de momentos en los que había encontrado pequeños destellos de bondad. Esos relatos lo llenaron de una mezcla de admiración y tristeza. Admiración porque ella había demostrado una fortaleza increíble para sobrevivir, y tristeza porque nunca debió haber pasado por algo así. Una tarde, mientras caminaban por el jardín, Valeria le preguntó cómo había conocido a Camila. Leonardo se detuvo un momento antes de responder. Sabía que esa pregunta lo llevaría a revivir recuerdos dolorosos, pero también entendía que era importante compartirlos con ella. Le contó cómo habían coincidido en una conferencia, cómo se había enamorado de su inteligencia y su calidez. Describió los momentos felices que habían compartido, pero también las tensiones que habían surgido por su obsesión con el trabajo. Valeria escuchaba atentamente, asimilando cada palabra. Aunque todavía no podía comprender completamente la magnitud de todo lo que había sucedido, comenzaba a sentir una conexión más profunda con Leonardo. Para él, cada momento que pasaban juntos era una oportunidad de redimirse, de demostrarle que estaba dispuesto a cambiar. Poco a poco, empezaron a construir una rutina. Valeria comenzó a asistir a la escuela, algo que nunca había experimentado antes. Leonardo se emocionó al verla aprender, al escucharla hablar sobre los nuevos amigos que estaba haciendo y las cosas que estaba descubriendo. Pero no todo era fácil. Hubo momentos en los que Valeria se mostraba distante, como si tuviera miedo de confiar por completo. Leonardo entendía que el proceso de adaptación tomaría tiempo, pero también sabía que no podía rendirse. Cada vez que ella retrocedía, él encontraba la manera de acercarse nuevamente, mostrando paciencia y comprensión. Con el tiempo, esos momentos de distanciamiento se hicieron menos frecuentes, y la relación entre ellos se fortaleció.
Una noche, mientras le leía un cuento antes de dormir, Valeria lo miró fijamente y le dijo que estaba feliz de estar con él. Esas palabras, tan simples pero tan significativas, llenaron a Leonardo de una alegría que no había sentido en años. En ese momento, comprendió que había encontrado algo mucho más valioso que cualquier riqueza material. Había encontrado una razón para seguir adelante, una razón para ser mejor. Aunque las cicatrices del pasado seguían presentes, tanto en él como en Valeria, ambos comenzaban a sanar juntos. Cada día era una oportunidad para construir nuevos recuerdos, para fortalecer el vínculo que los unía. Leonardo sabía que el camino no sería fácil, pero estaba dispuesto a recorrerlo. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que tenía un propósito claro: amar y proteger a Valeria, honrando la memoria de Camila a través de cada acción. En ese instante, mientras observaba a Valeria dormir tranquilamente, Leonardo sintió una paz que nunca había experimentado. Comprendió que el amor verdadero no se trataba de perfección, sino de aceptación y entrega. A pesar de los errores del pasado, tenía una nueva oportunidad para redimirse y no pensaba desaprovecharla. Mientras Leonardo revisaba minuciosamente los documentos necesarios para oficializar la adopción de Valeria, su mente estaba inundada por una mezcla de emociones. Por primera vez en años sentía que estaba tomando una decisión que iba más allá de su propio beneficio. Era un acto de redención, un intento de construir algo real y duradero. Mientras firmaba cada hoja, recordaba el rostro de Valeria, su sonrisa frágil, sus ojos llenos de una inocencia rota por la vida. La imaginaba creciendo sin miedos, protegida por él, aprendiendo a confiar en alguien después de tantos años de abandono. En medio de ese momento de esperanza, recibió una llamada inesperada del laboratorio que había realizado las pruebas de ADN. Su tono despreocupado cambió al instante al escuchar la voz del especialista, que sonaba cautelosa. Había un error en los resultados iniciales. El aire pareció escaparse de sus pulmones mientras escuchaba las palabras del otro lado del teléfono. Valeria no era hija biológica de Camila. La revelación lo dejó paralizado. Durante días había vivido con la certeza de que Valeria era el último lazo que tenía con Camila, pero esa verdad había desaparecido en un instante. Sin embargo, el especialista no había terminado. Habría más pruebas. Durante las siguientes horas, Leonardo se sintió como un náufrago en un mar de incertidumbre. Su mente retrocedió a aquellos momentos con Camila, intentando encontrar alguna pista que explicara la situación. Pero nada encajaba. Camila había sido el gran amor de su vida, la persona con quien soñó construir un futuro. Ahora, con esta nueva información, todo ese sueño se desmoronaba. Sin embargo, no podía ignorar el hecho de que Valeria estaba ahí, esperándolo, confiando en él. No podía dar marcha atrás. Los días que siguieron estuvieron llenos de tensión. El laboratorio había prometido resultados finales, y Leonardo se encontraba al borde de un abismo emocional. En cada momento libre, sus pensamientos lo arrastraban hacia los recuerdos de su juventud, una época que había sepultado bajo capas de superficialidad y excesos. Se preguntaba si allí, en ese pasado desordenado, podía estar la clave de esta nueva revelación. Cuando finalmente llegó la segunda llamada del laboratorio, Leonardo sintió que su corazón iba a detenerse. Las pruebas adicionales habían arrojado un resultado inesperado. Valeria sí compartía un parentesco con él, pero no a través de Camila. La voz del especialista siguió explicando, pero Leonardo apenas podía procesar las palabras. Valeria era su hija biológica, fruto de una relación que había tenido antes de conocer a Camila. Una historia enterrada en los rincones oscuros de su memoria, borrada por años de fiestas interminables y decisiones impulsivas. La verdad lo golpeó con una fuerza devastadora. No solo había fallado como padre con Valeria durante toda su vida, sino que también se había negado la posibilidad de conocerla debido a su propia irresponsabilidad. A medida que procesaba la noticia, los recuerdos de esa época comenzaron a resurgir lentamente. Había conocido a una joven llamada Elena en un viaje a la costa. Era una relación fugaz,
marcada por la intensidad de la juventud y la despreocupación. Cuando ella le había confesado que estaba embarazada, Leonardo no lo había tomado en serio. Había sido un hombre inmaduro, incapaz de asumir responsabilidades. Elena había desaparecido de su vida tan rápidamente como había llegado, y él nunca pensó en las consecuencias de sus actos. Ahora esas decisiones volían a él en la forma de Valeria, una hija que había crecido sin saber nada de su padre. El descubrimiento lo llenó de una mezcla de culpa, tristeza y una pequeña chispa de esperanza. Valeria era su hija, su carne y sangre. Este hecho cambiaba todo. Su conexión con ella ya no era solo una cuestión de empatía o redención. Era un vínculo inquebrantable que no podía ignorar. Pero también significaba enfrentarse a la realidad de sus errores. Sabía que no podía cambiar el pasado, pero tenía una oportunidad para reparar el futuro. Mientras tanto, la figura de Elena también comenzó a ocupar su mente. ¿Qué había pasado con ella? ¿Cómo había sido su vida después de su separación? Y lo más importante, ¿por qué Valeria había terminado en un orfanato si su madre había decidido tenerla? Las preguntas se acumulaban, y Leonardo sabía que la búsqueda de respuestas apenas comenzaba. Esa noche, mientras observaba a Valeria dormir en la habitación que había preparado para ella, sintió un peso abrumador en su pecho. La niña había soportado tanto. La había visto reír y jugar en los últimos días, pero también había notado las sombras en sus ojos, las cicatrices invisibles que llevaba consigo. Ahora sabía que esas heridas eran, en parte, su culpa. Pero también eran una oportunidad. Una oportunidad de darle algo que nunca había tenido, una familia, estabilidad, amor. Leonardo tomó una decisión. No solo asumiría la responsabilidad de ser su padre, sino que también investigaría el paradero de Elena. Necesitaba respuestas, no solo para su propia tranquilidad, sino también para darle a Valeria una imagen completa de su historia. Pero al mismo tiempo, sabía que enfrentarse a ese pasado podría traer consecuencias inesperadas. Había dejado tantas cosas sin resolver que temía lo que podría encontrar. Con el corazón pesado pero decidido, comenzó a planear los pasos siguientes. Antes de todo, tenía que completar el proceso de adopción para asegurarse de que Valeria estuviera legalmente bajo su protección. Esa formalidad ya no se sentía como un acto burocrático, sino como un compromiso personal. Cada firma en esos papeles era una declaración de su intención de ser un padre presente y amoroso, algo que nunca había imaginado para sí mismo. Mientras organizaba los documentos, recibió otra llamada del laboratorio. Esta vez era una confirmación definitiva. Valeria era su hija. Esa frase, aunque ya la había procesado antes, lo golpeó con una fuerza renovada. Sintió que todas las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar. Ahora tenía claridad. Ahora sabía exactamente cuál era su misión. El silencio de la casa fue interrumpido por una risita suave. Leonardo se acercó a la habitación de Valeria y la encontró despierta, jugando con una de las muñecas que él le había regalado. La observó por un momento, sintiéndose abrumado por una ola de emociones. En ese instante, supo que su vida había cambiado para siempre. Con lágrimas en los ojos, Leonardo abrazó a Valeria y prometió no repetir los errores del pasado. Entendió que la vida siempre encuentra formas misteriosas de darle una segunda oportunidad. Valeria no era un reflejo de Camila, sino un recordatorio de que el amor verdadero se construye día a día. En esa conexión, Leonardo encontró el propósito que había buscado toda su vida. La lección era clara: las segundas oportunidades no llegan para ser desperdiciadas.